¿Ha tenido usted un problema de salud que lo ha llevado de médico en médico, egresando grandes cantidades de dinero sin encontrar una solución? Quizás el problema sea que usted no ha elegido el médico correcto. El día de hoy recibiremos tips y consejos de un especialista para elegir nuestro médico de forma correcta. Hoy tenemos un profesional de la medicina a quien personalmente admiro mucho por su profesionalismo y su calidad humana. Bienvenidos al episodio 1 del Trending Podcast, al doctor Roberto Álvarez. Empecemos. Se me ocurrió la idea porque, y lo conversábamos hace poco con Tato, una de las cosas que generalmente que uno se ve como médico y amigo de varias personas es la pregunta: oíme, mira, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Entonces yo me quedé analizando, realmente es importante tener una amistad dentro de la parte médica para que lo oriente, pues, porque no solamente para orientarle a dónde ir, sino que con quién ir, porque uno en el gremio conoce dónde hay buenas referencias, dónde no. Y no tengo que darle detalles por qué no hay, y ahí sí va. Simplemente, mira, si yo tuviera ese problema, yo fuese con esta persona, ¿verdad? Entonces, es bien común, bien a menudo que lo llamen a uno o le escriban para preguntarle: mira, tengo este diagnóstico, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, muchas veces, y ahora con esa infestación de las redes sociales, sobre todo en los médicos jóvenes de últimas generaciones, que se hacen una enorme propaganda en las redes sociales, y no necesariamente el que tiene más propaganda es el lugar más adecuado a ir, hay un montón de cosas que hay que preguntarse. Este médico, ¿cuántos años tiene de experiencia? ¿Es la especialidad correcta? Un montón de preguntas que hay alrededor del tema que usted va a poder. Usted imagínese que es una persona que anda buscando y qué quiere saber para saber si ese médico es el indicado para que le haga una cirugía a usted o a uno de sus hijos, por ejemplo. Doctor, para nosotros tener nuestro primer episodio del Trending Podcast es muy emocionante y es un momento muy especial porque tenemos una aspiración grande con este proyecto. Creemos que hay una necesidad de información correcta, de buena fuente. Y ese es el gran problema. Tenemos una gran necesidad de información, y información informal a veces es la que más existe ahora en Internet. Usted pone el nombre de una enfermedad y es posible que le salga hasta el tratamiento, y hay gente que se atreve incluso... Dosis. Hay gente que se atreve incluso a automedicarse, y ahí muchas veces hemos visto un montón de errores y complicaciones. Entonces, ante esa avalancha de información que hay, ¿qué de todo esto hago? Entonces ahí es donde es necesario hacer una consulta, o por lo menos hacerse las preguntas de oro que yo le llamo cuando uno va a seleccionar qué médico debe de ser el que me va a tratar, el que me va a operar. Doctor, tengo la impresión que hace 20, 25 años no habían tantas enfermedades, y tengo de alguna manera la convicción que hoy tenemos mucho más especialidades. Esto vuelve como un poco complejo, por llamarlo de esta manera, quizás no sea la forma correcta, el mercado médico, sí, de salud. ¿Cuáles serían esos tips, esos consejos para llegar al médico correcto? Porque podemos visitar cientos de médicos y gastar miles, quizás cientos de miles de lempiras en este proceso. Y me ocurre muy a menudo. En mi área, en mi especialidad, yo tengo mucho paciente que llega conmigo y dentro de la historia clínica, porque uno le pide una historia completa al paciente de cómo empezó todo, qué médicos ha visitado o qué tratamientos ha utilizado, uno se da cuenta que anduvo por 2, 3 médicos antes de llegar a la especialidad de uno, y tal vez era lo que necesitaba desde un principio, ¿no? A veces tal vez el mismo colega no lo orienta, o el paciente, buscando respuesta, decide ir donde diferentes 3 médicos para escuchar diferentes opiniones. Yo creo que lo correcto es, primero que nada, tener un médico de cabecera. Alguien de la familia, un médico que haya visto a la familia siempre. En las ciudades pequeñas es más fácil, ¿verdad? O orientarse con respecto a el uso de algunas especialidades. Como usted bien decía, hoy existen cualquier cantidad de especialidades. Nosotros en el gremio hacemos una broma de que
Eso es ahorita. En el futuro vamos a tener ortopedas especialistas en pie izquierdo y pie derecho, ¿no? El dedo chiquito del pie derecho. Entonces sí, esa es la tendencia en la medicina, como en un montón de profesiones, a subespecializarse. Entonces el paciente se ve en el dilema, ¿a dónde voy? Y si no fue orientado bien desde un inicio, posiblemente cometa errores de andar en un lugar, en otro, y recibir múltiples tratamientos, gastar mucho dinero para finalmente llegar con la persona que le dice, mire, usted lo que tiene es tal cosa y tiene que operarse, ¿verdad? Y no solamente una vez o pocas veces he escuchado la expresión, si me hubiesen dicho desde un inicio, yo hubiese venido acá, ¿verdad? Es básicamente buscar la orientación correcta. Ok, si tuviéramos que poner esta idea en un ABC, o en paso 1, paso 2, paso 3, para alguien que en este momento está viendo este video y tiene este problema, tiene un padecimiento, un familiar está en determinada situación y debe buscar a quién acudir si no tiene ese amigo y ese médico de cabecera del que hemos conversado. Buena pregunta. Dentro de la gama de especialidades médicas, no nos olvidemos también que hay una gran comunidad de médicos generales que deberían de ser el filtro, ya sea en un hospital, en una clínica particular o en un hospital privado o en un hospital estatal, debería ser el filtro inicial para poder decirle al paciente, mire, su problema es una cuestión que podemos manejarla a nivel de medicina general, o su problema me parece que es más una cuestión de hígado o de páncreas, debe de ser un gastroenterólogo el que lo mire y el médico hacer la referencia respectiva con el médico gastroenterólogo. El peor error que se puede cometer acá es que el paciente empieza a indagar de sus síntomas, o hay pacientes que ellos solos deciden ir y vengo a hacerme un ultrasonido o una rayos X y leen el reporte del estudio y ellos asumen que ese es su problema y van con X o Y especialista ya de un solo, se saltan ese orden que deberían llevar en la consulta médica. Entonces yo creo que si no hay un médico en la familia, un médico amigo que pueda decirle, mira, yo creo que debe de verte tal persona, lo correcto es eso, ¿no? Acudir con un médico general, ¿verdad? Para ser orientado con respecto a su cuadro clínico y hacia dónde podría ser la sospecha diagnóstica. Diríamos entonces que el primer paso sería escoger un médico de cabecera, en este caso es un médico general. O médico familiar, que ya hay bastantes. En lugares como en Estados Unidos, realmente la medicina general ya está desapareciendo y un intermedio que hay antes de los especialistas es generalmente el médico familiar, que mira de manera global el asunto del paciente y le ayuda a filtrarlo, a dirigirlo hacia dónde ir. Ok. Esto es de una manera general, pero cada persona tiene diferentes realidades, digamos. Y si vamos a un ciudadano promedio, una persona promedio, que su hijo se enfermó, que tiene que tomar la decisión, ¿a dónde voy? Y tiene ese dilema, me voy al hospital público con una predisposición que hay hacia el sistema público, en algunos casos muy bien fundamentada, en otros casos predisposiciones como tal, o la decisión de irse a un sistema médico privado, que seguramente uno relaciona con dinero, con tarjeta de crédito y con mucho gasto. Muy bien. Con respecto a esto, Minor, yo pienso que, bueno, va a depender obviamente de la posibilidad económica. Y como usted bien lo dice, un ciudadano promedio que pues no tenga un sistema de seguro social o un seguro privado, siempre va a tener la alternativa de ir a una consulta privada o a una consulta en un hospital estatal. Generalmente, la consulta general, la consulta médica del paciente de consulta externa, como le llamamos, es un paciente que si va a un hospital estatal no va a encontrar una atención en ese momento. Porque la consulta externa de los hospitales estatales y del Seguro Social funciona con citas. Este paciente necesita una referencia para ir, sacar su cita en el hospital y luego pues acudir a esa cita. Ahora, si es una emergencia, si es un problema emergente, que es un dolor, una fiebre, algo que ocurrió de manera súbita, por así decirlo, y que luce como una emergencia, obviamente,
Yo pienso que los hospitales públicos son una muy buena opción todavía en nuestro país porque tenemos muy buenos especialistas, nuestro personal de enfermería es muy bueno para pues por lo menos tener las primeras atenciones con respecto a esta emergencia. Habrán servicios que no están disponibles en todos los hospitales Sí, y por ahí es supuesto. donde muchas personas se ven obligadas de acudir a la parte privada, ¿verdad? Ahora, diferente es en la parte privada, si nosotros queremos hacer una consulta, muchas veces basta con hacer una llamada y reservar un cupo para ver a tal médico a tal hora en tal lugar. En el caso de la consulta externa, la emergencia funciona igual en los privados, ¿verdad? Es de llegar a la emergencia y buscar la atención. Correcto. Cuando hablamos de emergencia es un término que me parece relativo, porque si mi hijo está con fiebre de 39, para mí es una emergencia. Claro. Sin embargo, si voy a un hospital y hay una persona que ha sido atropellado y si no se le atiende inmediatamente puede morir, la emergencia para el médico es esa persona y no necesariamente mi hijo. De repente la palabra que nos falta es la urgencia. Cabal. Está la urgencia y la emergencia, ¿no? Creo que la mayoría de personas o pacientes que acuden a los hospitales, a las emergencias, la mayoría son urgencias, ¿verdad? Realmente que tienen cierto tiempo, que pueden ser abordados con tranquilidad, no el ejemplo que me pone de alguien un politraumatizado, alguien con herida por arma de fuego o algún accidente de tránsito donde es una emergencia y se activan pues ciertos protocolos donde se prioriza a este paciente. Obviamente, en un niño, una temperatura de 39, 40 grados es una urgencia que en su momento, al verlo en la emergencia, se puede catalogar como una emergencia si se encuentra una apendicitis o otra cosa que requiera un evento quirúrgico, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo, el filtro y la atención inicial en esa emergencia creo que es la clave. Perfecto, doctor. Hay algunos temas que me parecen importantes y quisiera yo volver a ese tema, y es el tema de la información, porque hay tanta información, hay tanto volumen ahora con las redes sociales. De hecho, hay algunas actividades, por ejemplo, que no sabemos si son actividades científicas o si son realmente, es una práctica garantizada, por ejemplo. Lo quiropráctico, por ejemplo, la acupuntura, todas esas actividades que van por ahí. Entonces, como en casi todos los temas, pero hay momentos o hay actividades donde es muy delicado tener información incorrecta, aunque pareciera venir de una fuente confiable. Mucha gente dirige se automedica por un video TikTok. Muy buena pregunta, Minor, y yo creo que ahí es donde podemos ir entrando casi ya al nervio del volcán, como dicen en nuestra conversación, ¿no? En este podcast. Y pues, en efecto, y probablemente entremos ahorita en un tema un poco árido, en terrenos difíciles, sí, donde pues creo que hay ciertas cosas que la población merece escuchar y saber. Y probablemente esa sea la mayor utilidad de esto que podemos proyectarle a la sociedad cuando puedan verlo, ¿no? Bueno, en efecto, tenemos una tormenta de información, tenemos un remolino, una marea agitada de cualquier cantidad de información, una avalancha de cosas. Basta con poner en una de las aplicaciones que conocemos o en un buscador de internet la palabra que querramos y vamos a tener cualquier cantidad, desde influencers hasta incluso médicos especialistas que pues acuden a estas herramientas. ¿Cómo filtrar eso? ¿Cómo filtrarlo? Bueno, dentro de la medicina, como en cualquier profesión, como en cualquier carrera, vamos a tener diferentes tipos de profesionales. Vamos a tener profesionales que realmente desde su inicio se preocuparon por su formación, que se preocuparon por tener una formación seria, una formación completa, una formación en un lugar de prestigio, porque hasta eso en lugares donde hay muchas opciones, como en Estados Unidos, no es lo mismo que le digan a alguien, este abogado
o este profesional es graduado en Yale, es graduado en Harvard, y este es de una universidad tal vez chiquita de allá, que nadie la conoce y tal vez es buena, pero desde que yo escucho que este profesional es graduado en Yale o en Harvard, desde ahí yo ya sé que es una persona que confiable. O que tuvo que tener ciertos niveles de responsabilidad, de personalidad, de compromiso para poder graduarse en esa universidad, por los niveles de exigencia que se conocen a nivel mundial. ¿Ok? Correcto. Entonces, es un montón de cosas que hay que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, me tengo que operar, me tengo que hacer una cirugía de abdomen, me tengo que hacer una cirugía ortopédica programada. Muchas veces en la emergencia no hay mucha opción. En la emergencia es el que caiga primero y el que llegue, el que conteste primero y que lo puedan contactar y que llegue a ver el paciente. Pero en el caso de andar buscando algo de manera electiva, por así decirlo, ahí es donde viene un montón de cosas, ¿verdad? Hoy en día tenemos cualquier cantidad de clínicas y centros de atención de salud que promocionan ciertos tipos de tratamientos, ¿verdad? Que no necesariamente nosotros en medicina, en la parte científica, le llamamos medicina basada en la evidencia. Es decir, este procedimiento se ha hecho durante 20 años, se han hecho miles y miles de estos procedimientos y al final de un estudio que se hizo, la medicina basada en la evidencia, es decir, la evidencia que existe, se han hecho 3.000 cirugías de estas, el 80% tuvieron este resultado, el 20% fueron positivos, el 20% el 10% un resultado regular y el 10% negativo. ¿Qué me dice a mí eso? Que en el 80% de los casos, esa cirugía funciona muy bien. Y yo le puedo dar incluso niveles, nivel 1, 2, 3, de estar basado en evidencia. Y pues, al final, el control de dónde hacer esto y cómo hacerlo dependerá mucho de las políticas de cada país. En Estados Unidos no es fácil vender un producto, no es fácil abrir una clínica. De hecho, hay gente que manda productos, medicinas, en encomiendas a Estados Unidos. Porque ahí tiene mucho que ver el hecho de que tenemos bastante inmigrante allá que no pueden acudir a un servicio de salud, al sistema, ¿verdad? Entonces ellos muchas veces le dan continuidad a algún tratamiento que tenían aquí o virtualmente hacen consultas porque buscar una atención médica en Estados Unidos es algo muy complejo y está relacionado a esto que estamos hablando ahora. Ellos sí respetan ese filtro. Allá no es fácil que usted diga, quiero ir con el neurocirujano, llamo, no. Ya lo vio el médico familiar, ya lo vio el médico filtro. Tienen que filtrarlo antes de que usted llegue a ese especialista. Aquí el sistema es diferente, basta con una llamada. Usted va a una farmacia y compra cualquier diclofenaco, ibuprofeno sin ninguna receta. Sin problema. En Estados Unidos no funciona así. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una cantidad de información y de alternativas, de clínicas incluso, que se anuncian como especializadas y tal vez el médico, el colega o la persona que presta el servicio no sacó una especialidad formal en esto. Lo vamos a ver muy frecuente en las clínicas famosas del dolor. Y aquí es donde le digo que entramos a terreno difícil. Correcto. ¿No? En las clínicas de estética. La misma radiología. Estas son especialidades que nosotros le llamamos, y vamos a utilizar este término, casi que se han prostituido un poco. La medicina natural, por ejemplo, que tiene muchas aristas. Exactamente. Entonces, hay un montón de gente usurpando funciones que normalmente las hace una persona que tuvo que haber pasado 8 años de medicina general, más 3 o 2 de una especialidad o subespecialidad, prácticamente son entre 13 y 15 años para tener una especialidad médica y una subespecialidad. Entonces, de repente, alguien que ni siquiera es médico, y esto es más delicado todavía, sí, o alguien que se quedó a nivel de medicina general, quiere compensar la oferta de servicios que puede dar y empiezan a sacar cursos. Empezamos a sacar cursos de esto, de lo otro, y de repente vamos evolucionando en el tiempo y de repente es que tenemos una clínica médica de estética y empezamos a hacer cosas ya que son propias de un cirujano plástico o de un dermatólogo. Empezamos a atrevernos a hacer cosas que ya pueden significar una complicación seria en un paciente. La aplicación de ciertos productos, ya no solamente es una cremita,
Son cosas invasivas que requieren inyecciones y conocimientos anatómicos, técnicas y manejo de complicaciones. Lo mismo ocurre con el tema de dolor, ¿verdad? Existen incluso en internet cualquier cantidad de aparatos que usted puede comprar, que camas esto, que camas para esto, que camas con tracción, que colchones, que todo eso es comercial. Mucha gente no quiere complicarse yendo donde un especialista, a veces lo hacen por ahorrar y no se dan cuenta que en el tiempo terminaron gastando el doble o el triple de lo que hubiesen gastado si hubieran ido con el especialista correcto desde un inicio. Sí, realmente todo esto es confuso hasta cierto punto, me pareciera una telaraña difícil de organizar. Pareciera que el país no tiene una base legal que organice esto. Correcto, la existe. Okay. Existe. El Colegio Médico de Honduras es el ente regulador que debería de ver las acreditaciones de un médico para que abra una clínica, para que practique la medicina. Hay lugares, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de Estados Unidos, donde, por ejemplo, yo como especialista, como neurocirujano, si quiero mantener vigente mi licencia, yo necesito acudir a congresos médicos y demostrar que yo recibí en estos 2 años cierto número de horas de entrenamiento para mantener algo que nosotros conocemos la educación médica continua. O no hago los congresos, pero paso un examen que me hacen cada 2 años, donde yo estoy renovando mi licencia. Estamos en un sistema de salud donde nosotros nos graduamos y hay médicos que ni siquiera vuelven a tocar un libro. Doctor, voy a poner una anécdota que en este momento estoy viviendo como una analogía, digamos, a esto. Este proyecto es un proyecto digital, es una revista digital plenamente. Yo tengo 45 años, pero tengo 2 muchachos, Cristian y Alejandro, jóvenes, que cuando nos reunimos con ellos, hay un lenguaje que yo tengo que acelerar, poner el pie en el acelerador fuerte para entender esta evolución como la dinámica. Entonces, comprendo que profesionalmente tengo que adaptarme a los nuevos tiempos y estar capacitado, formado si quiero ser parte de. Y en las carreras y en las actividades, 2 años sin estudio, muy probablemente un pensum universitario, un programa de una clase elaborado hace 4 años o antes de pandemia, ya en este momento posiblemente no sea aplicable a la realidad. ¿Es así en el término médico? Porque la investigación científica en este caso avanza a pasos acelerados. Totalmente. Nosotros, yo siempre digo algo, y esto lo copio de un profesor en el extranjero, que él me decía: Roberto, el título de neurocirujano te permite salir y te permite practicar la neurocirugía. Eso es lo primero. En los primeros 10 años vas a aprender a operar. Es decir, uno se gradúa y cero experiencia. Y aquí es donde viene el tema. Y vamos a volver a ese punto que creo que vamos a estar como pasando por ahí como una espiral, ¿no? Así es. Los primeros 10 años uno aprende o termina de aprender cómo hacer una cirugía, la técnica quirúrgica. ¿Ok? No digamos en un tema como de columna y cerebro o en un tema como de cirugía cardiovascular. Los siguientes 10 años, me decía el profesor, uno aprende a quién operar. Uno sale con hambre. Los primeros años uno quiere operarlo todo, uno quiere sentir que puede, convencerse a sí mismo y a los demás que uno puede. Es capaz. Es capaz. Y ese es un momento peligroso si no hay madurez y no hay conciencia del asunto. Hay lugares en el mundo donde el neurocirujano, voy a hablar de mi especialidad, que es la que yo conozco, el neurocirujano junior, que es el neurocirujano que tiene menos de 10 años de experiencia, no opera solo los casos complejos, nunca. Siempre lo hace a la sombra del chairman o del jefe del departamento de neurocirugía de ese hospital, ¿verdad? Porque se reconoce que hay muchas cosas en las cuales se requiere experiencia. Está bien ser buenísimo en la parte académica, está bien sacar buenas notas, haber sido un residente o un estudiante brillante, pero ojo, la experiencia es otra cosa. Y hemos visto mucha gente que no fue brillante académicamente, pero que tienen una habilidad exquisita en sus manos. Entonces, con la experiencia compensan un montón de cosas.
Y los siguientes 10 años aprendes a quién no operar. ¿Qué dice esto? Que si lo ponemos en otras palabras, uno aprende en algún momento a que la mejor cirugía es la que no se hace. Y uno se da cuenta. Me ha pasado, y quiero contar esto, me ha pasado que yo vengo y bueno, tengo 15 años ya de experiencia en neurocirugía y me ha pasado que yo reviso un expediente de un paciente que vi recién graduado yo, hace 10, 15 años, y yo veo el plan que yo diseñé para ese paciente y digo, bueno, realmente no era la mejor idea. Tal vez el paciente no se operó o solamente fue una sugerencia o solo fue un comentario en el expediente. Tal vez no se le ofreció al paciente esto, pero fue un comentario y yo lo veo y ahora con la experiencia que tengo, yo digo, bueno, no era la mejor idea. Y me contradigo al Roberto Álvarez de hace 15 años. Todo cambió en 15 años. Todo cambió. Entonces, con la parte académica, contestando a su pregunta, definitivamente así es. Muchas cosas que yo aprendí durante mi formación, hoy están proscritas. Hoy no se deben hacer. Porque se demostró en el tiempo, volvamos a usar el término medicina basada en la evidencia, se demostró en el tiempo que estos pacientes se complicaron al utilizar este producto o al hacerse este producto o al ponerle este implante. Implantes que fueron un boom y que fueron ventas millonarias. A los años de estar un tornillo en su columna o un implante en algún lugar, se demostró ciertas complicaciones y reacciones del cuerpo con esto. Entonces, si uno no está leyendo, si uno no está yendo a los congresos, si uno no se está actualizando, uno no se da cuenta de eso y puede seguir cometiendo ese error cuando tal vez ya hace 5 años salió a una publicación de peso científico que decía no más esto. Es apasionante realmente el mundo de la medicina en términos de investigación, de conocer de cómo cambia, cómo evolucionan las enfermedades también, porque no son las mismas enfermedades de hace 20 años, ya hoy han evolucionado. El manejo de las enfermedades cambia. Las mismas medicinas. La clasificación de algunas enfermedades se modifican, se cambian. Uno lo puede ver, por ejemplo, en los manuales de cada especialidad, cómo se van haciendo modificaciones. Yo comparo la edición, por ejemplo, del manual que tenemos nosotros de consulta rápida en neurocirugía, comparo la edición de ahorita con la edición de hace 5 años y hay cambios importantes en clasificaciones de enfermedades, en métodos diagnósticos, en soluciones, en tratamientos. Hay cambios que uno tiene que mantenerse al tanto. En esta conversación, doctor, me queda la impresión y casi la seguridad que vamos a tener más episodios del Trending Podcast con usted porque la temática es amplia, es generosa y hay demasiada temática, digamos, por tocar, desde ciertos comportamientos que debo reconocerlos, que hasta uno de alguna manera ha sido parte de eso, cuando se deja llevar posiblemente por una automedicación y un familiar o el poder de la publicidad. Correcto, y dice, bueno, no, mi hijo tuvo exactamente lo mismo y me funcionó y me quedó aquí está el bote de medicina, tenga. Y es automedicarse. O inclusive la misma conocimiento popular de las abuelas, que es una sabiduría popular. Claro. Pero esos límites son complicados, digamos, hasta dónde... Y peligrosos. Y peligrosos. Peligrosos, porque mucha enfermedad, la famosa, el empacho y una apendicitis, yo he visto desastres en niños, en adultos, de apendicitis perforadas con una gran peritonitis que ya es pus y todo en el abdomen libre, porque lo estuvieron sobando durante mucho tiempo, ¿verdad? Yo no quiero satanizar la parte natural porque legendariamente es lo que... es parte de una sabiduría popular. Y además, muchas cosas que se utilizan hoy en día es como llevarlo a la parte formal de la farmacología, algo que ya se usaba antes. Hay un montón de medicamentos que cuando nosotros ponemos a estudiar y sale el nombre científico de la sustancia, pero luego vemos que la sustancia esta viene de la semilla del aguacate. Correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, claro, ya procesada, ya con un estudio tal vez de respaldo que dice, este es el número de pacientes que se beneficiaron versus un número de pacientes en los que no se usó el producto, tuvimos estos resultados. Entonces, de eso se trata, ¿no? El actualizarse y el poder, pues, el poder
buscar la información adecuada y volviendo nuevamente al punto, repito, el seleccionar quién es la persona adecuada para yo buscar ayuda. Por ejemplo, voy a hacerme una cirugía, seguiré hablando de mi especialidad, de columna. Ok. ¿Cuáles serían las preguntas que yo haría, ¿no? a alguien que me tiene que operar? Ok, aparte de que me expliquen cuál es mi diagnóstico, por qué me pasó, por qué me vino, cuál es la etiología de esto, luego viene, bueno, hay que operarlo, ok. ¿En qué consiste mi cirugía? Hoy hay herramientas que yo utilizo, maniquís, videos y cosas para aclararle claramente, valga la redundancia, del término al paciente, en qué consiste lo que yo estoy proponiendo hacerle. Es el derecho de él de saberlo y mi deber. Eso me parece a mí genial porque yo como paciente yo siempre me disculpo y de hecho hace unos minutos hablaba con una colega suya y le digo, doctora, discúlpeme si pregunto tanto, pero es que yo no duermo si tengo una duda Claro. y no la despejo. Entonces, Claro. ¿debería el paciente aceptar siempre todo lo que el médico No, le dice? y a eso voy. No, definitivamente no. ¿Y por qué lo hago así tan rotundo el no? Porque, bueno, mi pregunta como paciente, ¿por qué me quiere operar? O sea, ¿qué siento yo? ¿Qué sé yo de este médico? ¿De acuerdo? No vamos a entrar en juzgar o en emitir juicios sobre algunas decisiones que se puedan tomar no basados en el bienestar del paciente. Porque puede ocurrir. Puede ocurrir. Puede ocurrir. Una motivación meramente monetaria, comercial, hay que decirlo, ¿verdad? En toda profesión existen personas que ofrecen su servicio y que su prioridad es lo que va a percibir de ese servicio y no el bienestar de la persona a quien está dando su servicio. De hecho, y discúlpeme si lo interrumpo, pero muchas veces llega a creer uno que la industria farmacéutica es una cosa realmente poderosa, sí, lo es. Y que posiblemente existan intereses fuertes ahí. Cada vez es menos. Hay leyes de ética ahora. Bueno, hay leyes de ética donde pues ya un laboratorio definitivamente o una casa de implantes no puede ofrecer una retribución por metas de cosas recetadas o indicadas. Eso no debería existir, ¿no? Sí, como un producto comercial. No debería. No es un limpiapisos que estamos vendiendo, ¿no? Entonces, preguntarle a este médico, bueno, doctor, ¿cuántos procedimientos de estos ha hecho usted? Es raro y contado el paciente que a mí me pregunta cuando yo le digo y le explico que hay que operarlo. Es raro y contado. Y casi siempre tiene que ver mucho con el nivel de educación de la persona. A eso iba en el sentido de que generalmente el médico tiene una posición ascendente sobre el paciente. Pero uno tiene que sentarse a la par del paciente, no enfrente ni arriba, ni a la par del paciente. Y ponerse a ese mismo nivel, porque no nivel de persona, nivel de conocimiento y de temores y de todo lo que puede haber en ese momento. Porque el médico pasa de ser médico muchas veces a un confidente en algunos casos. O muchas veces perdemos la sensibilidad al tener yo que ver 12, 15 pacientes Correcto. ese día y tener que decirle a 5 de ellas, mire, tiene una hernia, tiene que operarse, siguiente. O sea, esa es la normalidad. Puede ser que seamos indolentes, pero para esa persona puede ser una tragedia que le digan que tienen que tocarle su columna, por ejemplo, o su cerebro. Por supuesto. Eso no es poca cosa para una persona. De repente eso es algo que yo hago todos los días. Yo me levanto, desayuno, almuerzo y cena, cirugía de columna y cerebro, y para mí puede ser algo cotidiano. Si yo pierdo esa perspectiva de ponerme del lado del paciente, corro con el peligro de no tener esa empatía y esa relación médico-paciente que debe de haber, ¿verdad? Entonces le decía, pocas veces recuerdo que alguien me haya dicho, doctor, ¿y de esas cirugías cuántas hace? ¿Cuántas hizo en este mes? Para tener una idea de la experiencia que tiene esa persona. Yo como médico podré mentir y decir tantas, pero bueno, ya es una cuestión de ética también, ¿verdad? Que el paciente puede recopilar en su medio ambiente. El paciente va a hablar,
La persona va a hablar, mira, me vio tal doctor y estoy seguro que referencias van a haber. Y muchas veces son las mejores Y referencias. aquí voy a lo mismo. Yo no sé si es porque soy muy tendiente a la vieja escuela, pero yo no me dejo impresionar por un TikTok o por un video o por una publicidad masiva en Internet. Cuidado con eso. Siento yo que en medicina sí es válido anunciar cuáles son los servicios que doy, porque de pronto la población, cuando yo vine a Santa Rosa hace 15 años, incluso colegas míos no sabían qué hacía exactamente el neurocirujano, qué atendía el neurocirujano. Peor, alguien de la comunidad probablemente no tiene idea. Cuando le dicen a alguien se quebró la columna o el cráneo, como es hueso, creen que es el ortopeda. Correcto. Y no, es el neurocirujano en este caso. O una enfermedad cerebral, creen que solamente lo ve el neurólogo. Y si es una cuestión quirúrgica, es meramente el neurocirujano. Entonces sí es válido anunciar y de repente decir cuáles son sus servicios en una tarjeta de presentación, en una ficha electrónica o virtual que pueda haber. Pero ojo con el tener que utilizar extremadamente tiempo de publicidad o de redes sociales para anunciar algo. Yo tomaría mejor mis decisiones si fuera paciente o familiar de alguien buscando ayuda en base a las recomendaciones que puedan haber o lo que se pueda decir de X o Y médico para tomar decisiones. Recordemos antes, ¿cuál era la única guía que había? La guía telefónica. Así es. Era lo único. Y un teléfono y los servicios que prestaba el médico. Eso era todo, ¿verdad? Sí, ahí han habido legendariamente anuncios en radio, ¿verdad? Pero creo yo que esto es algo que no podemos venderlo como confites o como un producto. Está bien que un hospital se anuncie y que diga cuáles son los servicios que presta, ¿no? Pero de repente cuando empezamos a ver a alguien publicitando tanto, bailando, tanto bailando, y no es que desprestigie el conocimiento de ese tipo. No, y probablemente sea bueno. Probablemente él está tratando de estar en la línea de lo que ahora, como usted me ponía el ejemplo de esos dos muchachos con los que trabaja, probablemente él trata de ponerse, actualizarse a ese nivel de mercadotecnia. Correcto. Pero creo yo que el tomar la decisión de con quién yo voy a operarme o operar un familiar va más allá de eso. También hay un sexto sentido. Cuando visitamos a alguien y platicamos, esa primera impresión, esa manera en la que me atendió. Y ojo, tiene que ser la misma forma de atender en privado como en público. Porque igual me debe de importar el paciente que yo veo en un hospital estatal como en una clínica privada. Por supuesto. Esa empatía, ese calor humano que debe de haber, creo yo que esa preocupación por esa persona tiene que ser la misma. ¿Verdad? Entonces yo creo que eso se percibe también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Cuando hablamos de todos estos temas, se me cruzan como slide de presentación imágenes y veo, por ejemplo, instructores de gimnasio que posiblemente sean motivo de referencia de pacientes para usted, porque tentativamente no necesariamente tengan el conocimiento adecuado para guiar a sus clientes. Me pasó. En sus rutinas, o personas que dan consejos de alimentación, de nutrición y que no tienen las credenciales. Sobre todo, si ese consejo es gratis. Correcto. Por venderle un producto. Sobre todo, porque eso llama mucho la atención. Hay personas que hacen esto y lo que tienen atrás es una venta de producto y están dando algún tipo de asesoría para lo que de repente se requiere. Me pasó a mí. Yo llegué a un gimnasio, me matriculé y primer caso, fue el mero día ese, el primer caso, escucho a alguien hablando de proteínas, de creatina, de esto, de lo otro y de repente era una persona un poco ya mayor, ¿verdad? Y le dice, pero yo soy diabético, le dice. Y no, sí puede usarlo, no hay problema, los diabéticos también. Y yo, ojo, los diabéticos pueden tener en algún momento una lesión renal y estar usando productos de estos puede... Ese comentario es invasivo al área médica. Invasivo y peligroso. Irresponsable. Irresponsable para esta persona. Luego yo ese mismo día, ya hablando con el instructor, ¿verdad? Me dice, bueno, ¿usted ha hecho antes ejercicio? Sí. Y vamos a empezar con este peso. Y le digo, y me quedo pensando yo, ¿verdad? Eran unas sentadillas. O sea, no hay una pregunta, ¿usted no tiene algún tipo de lesión en su columna? Es correcto. Nunca.
llenar una ficha que diga cuáles son sus lesiones y un montón de cosas más, ¿no? Ellos piensan únicamente en el tamaño del músculo que quieren llegar a tener o que quieren que su alumno tenga, pero hay más cosas que tomar en cuenta. Un instructor de gimnasio debería ser alguien que estudia para eso. Y con un poco de suerte le dan un plan de alimentación. Sí, definitivamente. Entonces, la nutrición era otro de los ejemplos que no le puse al inicio, que está bien invadido por personas que usurpan estas actividades que son muy delicadas. Yo he visto cualquier cantidad de casos que han estado en clínicas, entre comillas, o lugares donde no se anuncian con ciertos servicios y luego cuando vienen con uno ya vienen con una serie de complicaciones o su enfermedad avanzó tanto que ya es poco lo que se puede hacer. Quisiera que quien nos dio el privilegio de vernos y escucharnos tenga herramientas para tomar decisiones después de esto. Hablemos de los seguros médicos, seguro contra accidente, aspiraciones como para sentirse protegido, sentirse respaldado con estos instrumentos. ¿Su opinión al respecto sobre esto, su consejo en estos temas? Bueno, respecto a las aseguranzas, yo pienso que idealmente lo que tenemos que tratar de tener si somos empleados de alguna empresa es el seguro social, ¿verdad? Porque el seguro social no va a tener un techo, para empezar. No va a ser tan oneroso tampoco como un seguro privado. Correcto. Las personas que puedan tener doble aseguranza, es decir, tener la opción de tener un seguro privado y tener su seguro social, pues ni cosa mejor. Sabemos que nuestro sistema de salud público es el sistema público de un país tercermundista. Correcto. Y por ende tiene carencias. No vamos a apuntar hacia ningún tipo de crítica, ¿verdad? Sabemos que hay carencias. Pero sí de aceptación Hacemos nuestro mejor esfuerzo, lo digo, hacemos porque yo trabajo dentro de una institución del Estado y hacemos nuestro mejor esfuerzo para aplacar un poco eso. Hay cosas que se pueden hacer, podemos dar la mía extra para mejorar la atención del paciente y un montón de cosas más. Sin embargo, esas carencias mismas en algún momento, Maynor, pueden representar la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir. La simple existencia o no de una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, para la persona que pueda tenerlo, porque es dinero, mi recomendación es que sí se tenga, sobre todo cuando son situaciones trágicas, un accidente severo, un accidente de tránsito horrible, una cosa que requiera intervenciones de 2, 3 tipos de servicios, ortopedia, neurocirugía, cirugía general, esto y lo otro, y que entra a una unidad de cuidados intensivos. Hemos visto pacientes que en una noche y un día de hospital gastaron 1 millón de lempiras. Correcto. Cosa que ¿quién tiene 1 millón de lempiras en la bolsa o para dar un depósito que le piden $500,000 a las 2 de la mañana? Cualquier economía, por solvente que sea, se ve en problemas. Y muchas veces entonces muchas personas que pueden tener una posibilidad terminan yendo al hospital público porque en ese momento no pudieron reaccionar o poder dar lo que se está pidiendo como depósito en un hospital privado. Cuando usted tiene un seguro, no hay problema, es aceptado, solo verifican que su seguro esté vigente y va para adentro. Perfecto. Entonces, el consejo sería, quien pueda tenerlo, que lo tenga. Ok. Bueno, reconocemos los errores del sistema público de salud, porque, bueno, nadie los puede negar. Y pasamos ahora al sistema privado. Obviamente, mucho mejor opciones, aunque un hospital, por fino que sea, siempre es hospital. Siempre. Históricamente hemos visto una inclinación de muchas personas hacia el sistema de salud salvadoreño, a migrar en salud, aunque existe muy buena oferta médica en Honduras. Hay mucha gente que prefiere El Salvador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con sobre eso? todo en nuestra zona occidente, Correcto. que es fronterizo. Indudablemente hay la medicina, sobre todo en algunas áreas, la parte, por ejemplo, oncológica privada en El Salvador, es algo que yo tengo que decirlo y reconocerlo paladinamente, están en un nivel incluso superior a muchos países de Latinoamérica grandes. Okay. ¿Verdad? Sin embargo, creo que la carencia de especialidades que habían en Occidente hace 20, 30 años obligaba a la gente a acudir a El Salvador por cercanía y porque de alguna manera empezó también a tener una buena referencia.
volvemos a lo mismo, había Correcto. buenas referencias. La gente venía, mira, me atendieron, me operaron, quedé muy bien. Eso es lo primero que la gente tomaba en cuenta y salía hacia El Salvador. Y es que el médico es como el barbero. Una vez encuentra un médico de confianza y se matriculó con ese médico, Más antes. muy probablemente no lo cambie por mucho tiempo. Más antes que los médicos hacían todo. Pero hoy volvemos a lo que hablábamos al inicio. Las subespecialidades nos van cada vez como alejándonos más de aquella figura del médico de familia. Ahí vamos todos nosotros. Nosotros vamos con el doctor tal. Y aquí habían 4 o 5 médicos en Santa Rosa que todo el mundo los conoce. Y tengo en mi boca el nombre de un par de ellos. Entonces, y lo hacían muy bien, sí, ¿verdad? Con las limitantes diagnósticas que podían haber. Entonces yo pienso que la carencia de oferta de especialidades y de centros de diagnóstico, que hoy ya nosotros vemos que en Santa Rosa pues tenemos muy buenas opciones, alternativas para hacer diagnóstico, la gente pues buscaba esa alternativa de El Salvador y se fue quedando, cada vez es menos, sí, tengo que decirle. En algunas áreas incluso yo refiero pacientes a un centro especial en El Salvador que tiene un nivel como cualquier país del primer mundo a un costo accesible para nuestra gente. Entonces al final creo que no es cuestión tanto de orgullo, de decir son mejores. Es de tener la opción correcta, volvemos al mismo. Darle al paciente lo mejor, darle al paciente la opción, cual si fuese yo quien la busca o la buscara para un familiar. En este contexto, podríamos decir que la medicina en Honduras es cara, doctor. El sistema médico. Realmente no. Realmente no. Lo que sucede es que el 80% de la población en Honduras es pobre. Hay que decirlo así. La medicina privada la buscan solamente el 20% de la población. Entonces, para un paciente que gana el salario mínimo, que un medicamento le cueste 500 o 2.000 lempiras, no hay diferencia, porque 500 lempiras probablemente es la comida de una semana de su casa. Entonces, es caro realmente para esa persona. Pero le voy a poner un ejemplo. Una cirugía que cuesta 95.000 lempiras, 90.000 lempiras acá, en Honduras, en un lugar como vaya, pongamos el ejemplo, no nos vayamos muy lejos, El Salvador. Correcto. Es una cirugía que aquí anda costando alrededor de unos 95.000 lempiras, en El Salvador no le baja ahorita de 6.000 a 7.000 dólares. Hagamos la conversión. Definitivamente no, con esto de la dolarización. No digamos en países, si la comparamos con que alguien quiere ir a operarse a Estados Unidos, ¿verdad? O sea, solo un estudio de resonancia magnética aquí anda costando en un promedio, andan entre 5.000 y 7.000 lempiras. Una resonancia magnética de las más, digamos, no tan complejas, que no lleva tanto el estudio, no implica tanta herramienta el estudio. Anda entre, ¿qué? 5.000 a 8.000 lempiras. Una resonancia magnética en Estados Unidos a usted no le baja de 1.800, 2.000 dólares. ¿Cuánto es eso? Una diferencia de 50.000 con 7.000 lempiras. Realmente no es cara. Lo que pasa es que la población, repito, realmente que puede pagar un servicio privado en Honduras cómodamente, sin verse desestabilizado, porque habrá gente que incluso ha vendido su casa, sí, su carro, ha perdido su casa, otro, exacto, con tal de buscarle atención a su familiar, ¿verdad? Quiero entrar en otro tema porque investigué un poco sobre esto. Es increíble la cantidad de enfermedades que pueden evitarse, doctor. La mejor medicina es la preventiva, ¿no? Tanto por temas de accidentes, por ejemplo, como un poco el tema de los estilos de vida, de cómo vamos avanzando en este tema de alimentación y de cuidado y quizás hasta un poco de amor propio. Sí. Bueno, al final es una cuestión de sentido común y para eso no se ocupa ser médico. Es correcto. La verdad, yo pienso que para eso sí, ese consejo sí se lo puedo recibir a la abuela o a la vecina. El simplemente dejar un hábito, dejar el cigarrillo, dejar esto, salir a caminar, hacer ejercicio, comer balanceadamente. ¿Qué es una comida, un alimento balanceado? Que yo tengo en mi plato verduras, yo tengo frutas, yo tengo un poquito de carbohidrato, yo tengo proteína. No solamente baso mi dieta en comerme 3 baleadas en la mañana, 3 baleadas en la noche y pan con frijoles en la noche. Estoy comiendo lo mismo y probablemente me estoy haciendo daño, sobre todo si lo acompaño de una Coca-Cola en cada tiempo de comida.
¿verdad? Mucha gente tiene ese estilo, cuando tal vez con esa misma cantidad de dinero yo puedo comer otra cosa saludable. ¿Mm? Al final la medicina preventiva es la mejor, es la más barata y la más eficaz. Y no se requiere gran tecnología para eso. No, es a veces sencillo, menos frito. Son cosas de sentido Más común, crudo, por eso más... le digo, y no es que estamos invadiendo ahorita el mundo de la nutrición. No, en ¿verdad? absoluto. Hay una ciencia en la nutrición. El calcularle la nutrición a una persona de acuerdo a sus enfermedades de base, a su edad, a su peso, a su actividad física, todo eso lleva una serie de aristas que deben de ser tomadas en cuenta para diseñarle una dieta correcta a alguien. No le puedo aplicar la misma dieta a todo el mundo. Probablemente se la pueda aplicar igual a hombres de entre 30 y 40 años sin antecedentes y que tienen cierta actividad física, pero no es la misma dieta de alguien que trabaja en la construcción, de alguien que trabaja sentado en una oficina todo el día. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, al final, yo creo que, como le decía, es sentido común. El simple hecho de evitar ciertas cosas. Vámonos al otro ejemplo. El hecho de montarme en una motocicleta y ponerme bien mi casco, de ir en mi vehículo y usar bien el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad. O sea, son cosas que de repente ni siquiera nos percatamos que deberíamos de hacer o que de pronto las estamos haciendo si somos respetuosos de la ley, que al final pueden evitarnos una muerte o un problema serio en el que tengamos que acudir a un centro asistencial donde vamos a ir a dejar todos nuestros ahorros y tal vez quedar endeudados. Así es. El lado humano no puede desconocerse en la práctica de la medicina y voy a entrar ahora un poco en su actividad particular como médico. ¿Ha habido algún momento en el que usted se ha conectado tanto emocionalmente con un paciente que ha tenido sentimientos, por ejemplo, por una situación de salud de alguien, o el médico se vuelve, entre comillas, insensible a esos momentos? Puede ocurrir que, pues, como le decía, desayuno, almuerzo y ceno, neurocirugía, y de repente uno puede acercarse tanto al árbol que pierda la perspectiva del bosque. Eso puede ocurrirnos a todos en algún momento. Cada vez que nos toca decirle a alguien, mire, usted tiene cáncer en el cerebro. De repente yo no tengo una semana para preparar a esa persona, tengo minutos en una clínica para poder darle este diagnóstico. A veces hay formas de hablar con la familia primero, de hablar pero casi siempre, o sea, lo vemos de una manera práctica y óigame, lo que le voy a decir a esa persona es duro para ella. Se está muriendo. Sí. Entonces, creo yo que no podemos despojarnos de esa empatía que debemos de sentir. Y respondiendo a su pregunta, sí. Sí he tenido situaciones en las cuales he perdido pacientes que me han dejado marcado no por un tiempo, sino que de por vida. He tenido pacientes que han luchado y han luchado y han luchado y los hemos operado hasta 10, 11, 12 veces. Y hemos llegado a tener una conexión. Me he hecho amigo de pacientes que están muriendo y he ido a funerales de pacientes que los conocí siendo pacientes y que desarrollamos un vínculo. Es inevitable, ¿verdad? Aunque no es aconsejable. Porque hay algo que uno no tiene que tener en esa receta, ¿verdad? Y es el hecho de perder esa perspectiva, tanto para un lado como para el otro. Si yo empiezo a meter mi parte emocional, me puedo equivocar también. ¿Sí? Cuando empiezo a meter mucho sentimiento, también me puedo equivocar. Por eso no se recomienda que sea yo quien opere a una de mis hijas, o a mi esposa, o a mi madre. No es recomendable. Me ocurre algo durante el quirófano, el procedimiento, una complicación, mi nivel de estrés y de nervios va a ser peor. Lo puede bloquear. Va a ser peor. Porque voy a tener ese vínculo. Y no es que la vida del que no conozca no me importa. No. Hay que entender que nunca voy a sentir lo mismo por mi madre que por la madre de otro. Eso hay que entenderlo. Eso es una cuestión de 2 más 2. Entonces, sí me ha pasado. Claro que sí. Me ha tocado llorar a solas por un mal resultado. Dar una mala noticia nunca es agradable.
¿verdad? Salir a decirle a un familiar que su papá o su hijo o su esposa murió no es fácil, ¿verdad? Me han pasado varias situaciones que lo marcan a uno de por vida y que al final pues es también experiencia, ¿no? Entendemos la medicina como quizás una de las actividades con mayor rigor científico. Sí. Definitivamente así lo es. Pero en todos estos años de práctica, de emergencias, de urgencias, ¿usted calificaría alguna experiencia como milagro? Oh, sí, a diario. Hay algo que hay que reconocer y bueno, ya que entramos en esto, es muy importante que sería otro criterio para poder tomar decisiones con respecto a quién me va a tratar o quién, ¿verdad? Alguien con valores, con principios, con algún tipo de temor a Dios, la parte espiritual es muy importante. El respetar la parte espiritual de la familia y del paciente también es muy importante. Tenemos una gran diversidad de religiones y de tendencias religiosas en nuestro país también y muchas veces se vuelve un reto, ¿no? Hay gente que me dice, no, tal vez yo le estoy diciendo que tiene un tumor benigno en su cerebro que se opera y está curado, pero igual es una cirugía cerebral. Correcto. Y yo he tenido casos que me dicen, doctor, no, a mí Dios me va a curar. Es mi obligación sacarlo de esa ignorancia espiritual. Obviamente para eso yo tengo que tener un conocimiento espiritual. Porque yo no me voy a ir a contradecirle que su Dios no es capaz de hacerlo, porque sí lo es. Lo que tengo que hacer es convencer a esa persona de que hay instrumentos y hay herramientas que Dios va a utilizar para cumplir el milagro. Entonces es bien delicado ese tema, es sumamente delicado. Y con respecto al hecho de ver milagros, sí lo he visto cosas que me quedo en shock y solamente le digo, yo nunca empiezo una cirugía si no hablamos con Dios. Nunca empiezo una cirugía si no oramos, si no nos encomendamos a Él y pedimos que su mano siempre vaya antes que la nuestra. La fe y la ciencia no son como el agua y el aceite. No, tienen que estar juntos. De hecho, ahí hace poco miré una entrevista a un neurocirujano extremadamente famoso, él es de Turquía, donde él hablaba, el mismo Albert Einstein hablaba de la fe y de la ciencia, son cosas que tienen que ir definitivamente de la mano y no desconocerse una de la otra. ¿Verdad? He tenido resultados en pacientes donde uno dice, bueno, voy a operar, voy a hacer esto porque la familia me está presionando, pero realmente yo creo que el paciente va a morir. Y lo opero y al día siguiente esa persona hablando. Eso no es una obra mía. Eso no es algo que Roberto Álvarez hizo. De hecho, toda la gloria y la honra es de él. ¿Verdad? Al final todos nosotros somos solo un instrumento más a través del cual se canaliza un milagro. Siempre. Por eso le digo a diario. ¿Por qué? Porque nosotros entramos, hombre, en el cerebro de una persona, en la columna, donde cualquier mínimo error puede dejar a alguien parapléjico o vegetal o morir, ¿verdad? Y entonces el hecho de que uno entre a diario a operar y que tengamos resultados positivos, cada caso es un milagro. Para mí, en cada caso está manifestado el poder de Dios. Doctor, ha sido un gusto para mí y un placer que este primer podcast, este primer episodio, usted haya sido el invitado. No me queda ni la más mínima duda que esto se va a repetir porque es amplio, así que de nuestra parte agradecerle, complacido y orgulloso de haberlo tenido acá. Sus últimas impresiones con relación al tema. Gracias, Maynor. Ha sido un privilegio verdaderamente y un honor poder dirigirme a todo aquel que logre ver este podcast y ojalá que sea de mucha utilidad. Esto no lo hacemos con ningún fin de darnos publicidad ni a nada por el estilo, simplemente creo yo que es necesario a través de algún medio hacerle ver a las personas ciertas cosas que de repente por temor, en alguna ocasión a través de las redes sociales yo he tratado de hacer conciencia o de los medios de comunicación con respecto a todas estas cosas. Son temas que a veces tratamos de evitar tocarlos por no herir susceptibilidades, pero lo cierto es que las personas tienen derecho a recibir información de primera mano, no solamente de un TikTok, no solamente de una consulta rápida, sino que de repente de primera mano de un profesional, de alguien que está directamente en el campo y que está ahí. Y esto puede ser un ingeniero eléctrico, esto puede ser un mecánico, esto puede ser
todo profesional que pueda dar este tipo de información de manera directa, yo creo que es mucho más beneficioso que el simplemente estar viendo una aplicación o consultando de manera informal, ¿verdad? Creo yo que es muy satisfactorio, ojalá que les sirva a las personas, espero que así sea, porque apartamos este tiempo precisamente para ellos, para las personas que puedan tener acceso a esta información y ojalá que sea de beneficio. Muchas gracias por la invitación. Compromiso para una próxima Sí, entonces. claro que sí, Un con gusto. mucho gusto. Gracias, doctor. Gracias. Listo.